termodinámica. La clase de hoy es obviamente una clase introductoria y que gracias a la magia de la vicerrectoría dándonos libre el día de mañana, ¿cierto? Vamos a poder ajustar bien nuestro calendario a las cosas que van a ocurrir. Entonces, como podemos ver, la asignatura se titula o se llama Termodinámica y Transferencia de Calor. El profesor voy a ser yo que les habla, Eric Cunningham, y pertenece a esta carrera, ¿cierto?, de Ingeniería en Mantenimiento Industrial con licenciatura, en su formato vespertino. En esta asignatura, los procesos termodinámicos y el proceso de transferencia de calor aplicados a maquinaria industrial, presente en procesos productivos. Además, podrá verificar el estado de operación de los equipos. De eso más o menos se trata, o se va a tratar lo que es esta asignatura, lo que deberíamos estar viendo aquí. La asignatura tiene, va a tener la siguiente forma de evaluación. Vamos a tener 3 certámenes, los cuales van a valer un 80% en total, el promedio de ellos, y vamos a tener distintas actividades tipo laboratorios, controles o simulaciones, y el promedio de estas actividades va a valer un 20%. En estricto rigor deberíamos tener solamente laboratorios, pero debido a que esto, debido a que no estamos en formato presencial y por ende tampoco vamos a poder trabajar este tema como corresponde. Pero acá hay un detalle que tenemos que cumplir, y es que los certámenes y actividades complementarias, entiéndase lo que son laboratorios, controles, simulaciones, tienen que ser aprobados de manera independiente una de la otra. Es decir, que si usted tiene, para poder que se respete esta situación, lo que usted tiene que tener, ¿cierto?, es aprobado certámenes y los elementos, va a tener el promedio de la actividad que tenga menos, que no haya sido aprobada. Vale decir, si usted en lo que son actividades complementarias obtuvo obtuvo un 45 y no se va a promediar o no se va a respetar este promedio, ¿cierto?, o esta suma con lo que son los certámenes, ¿ya? Importante, obviamente, va a ser en qué momento se van a realizar estas actividades. Y bueno, esto va a estar apenas tenga acceso o tengan ustedes acceso a aula y por ende a tener en el aula virtual, así que no se preocupen. Vamos a tener que el certamen 1 va a ser el día 1 de octubre. El certamen 2 va a ser el 5 de noviembre. Y finalmente, el certamen 3 va a ser el 7 de enero. Entonces, como podemos ver, los laboratorios van a ser, vamos a intentar hacerlos el 8 de octubre, algunos. Vamos a hacer otros el 12 de noviembre. Y finalmente, lo que viene siendo el 26, o esa semana del 26 de noviembre. ¿Ya?
un tópico que lo dejé por si acaso podemos alcanzar a tocarlo. No está dentro del programa de unidades temáticas, pero si eventualmente alcanzamos a tocarlo, lo vamos a hacer, ¿ya? Obviamente acá en ese sector lo que va a tener preponderancia o lo que va a tener mayor importancia va a ser lo que son los intercambiadores de carga. Tenemos vamos a tener algunas reglas que son, no son tan extrañas, ¿cierto? La plataforma de clases presencial a distancia es Zoom, o sincrónica, como le gusta llamar a la gente ahora. Para poder, debe utilizar su nombre real, ¿cierto? Nombre y apellido en la plataforma Zoom, y que su mail de ingreso sea el correo. Uno también se va a empezar a proteger de ataques como los que han ocurrido en el pasado, por lo menos no he escuchado en esta institución, sí en otras instituciones. Quiero servir franco contigo. Y realmente es lo que hablamos en la tarde. Yo prefiero mil veces. Para poder, también para la plataforma, se exige estar con cámara encendida o en su defecto con una foto tipo carnet, como la que usted tiene en el SIGA, el sistema ahí, esa foto. No me interesa mucho interesa verle la cara, porque la verdad es que, como ustedes se habrán dado cuenta, no los conozco mucho y no relaciono cara con nombre, entonces es refome hacerle clase a un cuadradito negro que dice, por ejemplo, Raúl Alarcón. No es lo más agradable, ¿cierto? Entonces, para que ustedes también lo realicen, normalmente es un poco, ralentiza bastante, o no bastante, no sería malo que ustedes puedan hacer este tipo de cosas, excepto, o sea, tener la foto tipo carnet, excepto en las evaluaciones, donde los estudiantes deben tener sus cámaras encendidas, ¿ya? Ahí sí la cámara va a ser un requisito, porque la termodinámica, este tipo de cosas no se pueden evaluar de otra forma que no sea con ejercicio. Realizarlas por medio del micrófono, debido al formato que tengo acá en mi sala de controles, ¿cierto? En, en este sector, ¿cierto? En nuestro estudio. Me es complicado estar también atento a los mensajes, entonces por favor háganlo por micrófono, ¿cierto? Si es con respeto, mucha intervención del medio, creo que puede funcionar, ¿cierto? Y las evaluaciones serán individuales a menos que se diga lo contrario, ¿ya? Bueno, como departamento y como carrera tenemos especialmente para esta asignatura, tenemos un pacto con Yunus Sengel, y bueno, esos son los libros guía. Sin bala, y el transferencia de calor y masa de Yunus Sengel y John Simbala. Aparte hay bibliografía alternativa, ¿cierto? O complementaria, que es el WARC de termodinámica, y el Frank Incoprera de fundamentos de transferencia de calor. Disculpe, profesor. Dígame. Estos libros están la verdad es que son bastante fáciles de encontrar en internet. Por motivos de copyright yo no puedo subirlos al aula. Lamentablemente esa parte viene de ustedes. Ahí tienen que, si les interesa, descargarlos por su propio medio. Ok. Y bueno, eso más que nada.
aparte de lo ya mencionado por su compañero. Con respecto a la materia, profe, vamos a iniciar de lleno con termodinámica, o vamos a tener alguna introducción, alguna nivelación básica, Nos vamos a tirar de cabeza termodinámica. asumiendo que todos sabemos termodinámica. No, pues, si ¿a qué vienen a aprender termodinámica? Por eso, entonces, Ya. ¿De dónde crees que vamos a comenzar? Vamos con lo básico, vamos con la introducción efectivamente a este tema, que es... Profesor, un segundito. Diga. ¿Podría poner de nuevo dónde están los libros para poder un pantallazo? Ya, gracias, profesor. Ya. Entonces, nosotros vamos a comenzar esta materia desde, porque ya están, veo que hay uno que está, pero quiere puro aprender termodinámica. Vamos a comenzar desde el inicio, vamos a comenzar desde el principio de todo esto, que es la segunda ley de Newton. ¿Ya? ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? acción y reacción, Toda profe. toda acción tiene una reacción. Esa, si mal no me equivoco, es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton El cuerpo tiende a va seguir en más, su más estado. ¿cierto? Que nosotros tenemos una fuerza que depende de la masa por la aceleración, ¿cierto? En estricto rigor eso es lo que a nosotros nos han dicho, o es lo que hemos aprendido especialmente la gente en el colegio, pero en realidad este tema es un poco más, es un de varios aspectos. Nosotros la aceleración la podemos escribir como dv en dt, ¿cierto? Eso es una forma bastante tradicional de escribir lo que es aceleración. Entonces, la verdad es que la fuerza que yo tenga va a ser igual a dm por v en dt. ¿Ya? En donde m es la masa de algún cuerpo o un fluido, ¿cierto? Que está en movimiento, puede estar. Microscópica o macroscópicamente dicho fluido. Entonces, si nosotros resolvemos esta derivada, podemos ver que esto va a ser masa por dv en dt más la velocidad, ¿cierto? dm acá arriba nos sirve cuando la masa es constante. Si la masa deja de ser constante, tendríamos que también revisar acá. ¿Ya? Esto es algo que ocurre, ¿cierto?, cuando yo estoy trabajando con todos estos elementos. Así es como yo defino fuerza, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es la fuerza o una de las fuerzas más conocidas o más trabajadas en aspectos físicos e ingenieriles? La gravedad. Temperatura. Ya. La normal. Temperatura no, ni por si acaso.
cuando la aceleración que yo estoy trabajando es igual a la gravedad, estamos diciendo, ¿cierto?, que estamos hablando del peso. ¿Ya? Por si acaso. Aquí es donde hablamos de lo que es el peso. Entonces, en términos termodinámicos, en términos ¿cierto?, de fricción, bombas, todo lo que tiene mucho que ver con el peso e incluso, por lo menos una componente tiene que ver con la gravedad. Entonces nosotros vamos a tener, supongamos que tenemos un cuerpo con masa m, ¿ya? Vamos a entonces decir que la masa no es variable, sino que es constante, y por ende nos vamos a quedar con este paso de aquí. Entonces tenemos esta masa que es constante y está aquí en este. Y yo quiero mover esta masa de este punto que vamos a ponerlo aquí como 1, lo vamos a poner en este punto aquí que es el 2. Por ende, tiene que haber un desplazamiento. Entonces nosotros tenemos que mover esta masa se tiene que mover velocidad o cambio de velocidad, ¿cierto?, en el tiempo para alcanzar un cierto delta X o un cierto desplazamiento, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esto de esta manera, nosotros podemos aceleración, ¿cierto? Por ende, lo que podemos traducir esta expresión que está ahí en verde, la podemos traducir como una cierta fuerza por delta X. ¿Y esto cómo se define? Exacto. ¿Desplazamiento? ¿Cómo? ¿El desplazamiento o no? No, el desplazamiento es delta X. Si yo multiplico la fuerza por el desplazamiento, El trabajo. el trabajo, muy bien, obtenemos trabajo. ¿Ya? El trabajo se define como la fuerza necesaria para mover un cuerpo, ¿cierto? Como lo estamos viendo, ¿cierto? Para moverlo una cierta distancia, ¿ya? El trabajo en sí es una de las expresiones o una de las formas de energía. En el curso al cual ustedes y yo acabamos de comenzar, vamos a hablar mucho de este tema. La energía es uno de los elementos más fascinantes de la ingeniería. Acá vamos a aprender las leyes de la termodinámica, cómo se comportan los gases, cómo nosotros podemos manipular la energía para conseguir el movimiento de algo. Por ejemplo, ¿ya? Un bloque que se mueve, para mover ese bloque yo necesito
aplicar energía. No es muy entretenido, pero vamos a este tema, a lo mismo que aplicar un chorro de agua o una corriente de agua para mover un generador, ¿cierto? Una turbina que me genera movimiento, y ese movimiento lo traduzco en energía eléctrica, eso sí es bastante relevante. Lo que hacer para mover este bloque y para mover esa turbina, no hay mucha diferencia en términos conceptuales. En términos energéticos, toda la diferencia del mundo. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los aspectos que vamos a ver en este curso. Pero para aprenderlo esto, necesitamos definir de manera que tenemos aquí enfrente, que es energía. Entonces ahora les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es o cómo se define energía? Uno que se desconecta. Puede hacer cambio, ¿no? Hacer cambios, ya. Entonces un compañero de ustedes me acaba de decir, la energía es algo para hacer cambios. Yo diría que es la capacidad para realizar un trabajo. Capacidad para realizar un trabajo. Hacer el trabajo necesario para el desplazamiento de un objeto, para desplazar un objeto. Perdón, ¿lo podrías repetir, por favor? El trabajo necesario para lograr el desplazamiento de un objeto. Lo que pasa es que trabajo ya es energía, es una forma de energía, entonces no puedo usar eso para una definición. ¿Se entiende? Entonces, no puedo decir trabajo para... No, por ejemplo, podríamos usar capacidad para realizar un trabajo, en estricto rigor tampoco. No es que estén malas las cosas que ustedes están diciendo, es que es una porción de la definición, es una parte. No me define de manera completa lo que es el concepto de energía. La definición que más se... Viendo la fórmula es... Entonces puede ser la O la fuerza capacidad de necesaria realizar un movimiento. para generar un La energía es desplazamiento. una fuerza, la energía es un tipo de fuerza. Por lo que veo la fórmula es un tipo de fuerza. No, la energía es... se compone hay una componente de fuerza y hay una componente de Distancia. desplazamiento en esta definición que acabamos de ver. Pero hay otras formas de energía que las vamos a explorar ahora, Hay más tipos de por energía. supuesto. Entonces, capacidad para mover. Nos vamos a quedar con estas para poder entrar como una definición un poco más certera. De las que están anotadas acá, me atrevo a decir de manera con mucha desfachatez que esta es la que más se acerca al concepto. Porque a pesar de que estas dos están correctas, y aunque usted no lo crea, esta es la más simple de las tres, pero es tal vez la que podríamos decir que es mucho más certera, porque hay movimiento detrás de todo. La primera es la que mejor es capaz de los tipos de energía. Por ejemplo, pongámonos en dos situaciones. Yo quiero mover una turbina. ¿Qué turbina? Usted dígame, a ver, deme una turbina que pueda mover. Una turbina a vapor. Ya. Turbina a vapor.
Yo necesito... ¿existe algún tipo de intercambio de energía aquí? Puede ser el del agua a vapor. Ya. No, pues, se necesita la energía térmica para poder realizar el movimiento de la turbina. Se necesita una caldera Transforman que transforme el agua. la energía cinética del vapor en energía eléctrica, ¿no? Por supuesto, Luchito. Gracias. Energía térmica, ¿cierto? Y energía cinética. Energía térmica para transformarla en energía cinética. Correcto, ¿cierto? Eso es. En esta situación, ¿cierto? Pero vámonos a un caso un poco más corriente. Un asado. ¿Hay energía metido ahí? Sí. ¿Cierto? ¿Qué tipo de energía hay? ¿Qué energía usted vislumbra que hay en un asado? Térmica. Térmica. Energía térmica. ¿Ya? Y esto hace que mi carne pase de estar cruda, pase a estar asada. ¿En qué punto? Eso depende del consumidor, ¿cierto? Pero pasa de un estado estaba adobadita, ¿cierto? Y pasa a estar asada. Entonces, si se dan cuenta, esta definición que está acá con este asterisco, esta de aquí, me podría servir para hacer, para poder definir de manera más precisa lo que es energía. Entonces, de manera de que la energía es, no vamos a decir ya que es algo, es la fuerza motriz y así es como decimos que es la energía. Entonces, si se dan cuenta, esta definición sirve para poder indicar o para poder definir todas las otras tipos de energía que tenemos. Lo que viene siendo la energía, el agua, tuvimos que añadirle algo que propiciara que el agua líquida, después vamos a saber, obviamente, el vapor sigue siendo agua, pero que el agua líquida pase a vapor, se requirió energía. Para que se produzca una energía térmica, ¿cierto? Que me produzca eso, energía, ¿cierto? Y la energía cinética no es tan evidente en el fluido que partió en un punto 1 y terminó en un punto 2, ¿ya? Un cambio. Y ese cambio también produjo otras situaciones. Por ejemplo, el movimiento de una turbina, que eso permitió que las aspas giraran, ¿cierto? Y nos produjeran una situación, nos permitan, ¿cierto? Esta definición, busqué por muchas partes, mucha bibliografía, si esto es alguna definición de energía que yo pudiera decir acá, lo escribió tal autor o cual autor que sea renombrado, pero no encontré ninguno, ¿ya? En estricto rigor, esta definición es de
Ya, esa definición es mía. Entonces, la verdad, entonces para que ustedes también tengan en consecuencia, busqué por lo menos 10 libros, ninguno aparecía una definición que nos englobara todo. Y fue consecuencia también de la observación junto con algunas personas más. ¿Dudas o consultas con esto? Entonces, cuando yo hablo de energía, ¿cierto? Vamos a ponerlo en el caso del trabajo. Trabajo. Tenemos que esto comienza a partir de fuerza, ¿cierto? Por un desplazamiento. Si nosotros solamente vemos las unidades que tienen estos elementos, vamos a darnos cuenta que la fuerza tiene unidades de masa. ¿Ya? Vamos a colocarle kilogramos por una cuestión de... Perdón, es kilogramo. Además tiene unidades de metro. En términos de unidades se define lo que es la fuerza. Y el desplazamiento lo vamos a colocar en términos de metro. Esto es el sistema internacional de unidades, ¿cierto? Que ustedes deberían reconocer por lo menos. Entonces, si yo veo esto también lo puedo definir de dos formas. Lo puedo definir, ¿cierto? Que es la unidad de fuerza por la unidad de distancia, o de manera equivalente podemos hablar de kilogramo por metro cuadrado y por segundo cuadrado, ¿cierto? Cualquiera de estas formas es correcta, pero lo importante es que esto nos da paso a una nueva unidad de medida que en el sistema internacional está definido como J, y es el Joule. ¿Ya? Entonces, un Joule es la energía necesaria para mover un metro, un cuerpo de un newton. O dicho de otra manera, el joule es la unidad de energía o trabajo que yo necesito para mover un metro, un cuerpo de 1 kilogramo a una aceleración de 1 metro por ¿Podría segundo. repetir la definición? El joule se puede definir como la cantidad, la energía necesaria para mover un cuerpo de 1 kilogramo a una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, y ese cuerpo que se mueva 1 metro, ¿ya? Gracias. Dijo una aceleración de ¿cuánto, profe? De 1 metro por segundo al cuadrado. Profe, una consulta, al ser kilogramo no sería ¿Ah? o Eso está ya incluido. está incluido.
Ah, Recordemos que en el sistema internacional la unidad de masa es el kilogramo. Por ende, así es como deben definirlo para poder trabajarlo posteriormente. Entonces, nosotros ya definimos, ¿cierto?, que el trabajo tiene que ver con el movimiento, ¿cierto? El movimiento de un cuerpo, ¿cierto?, que tiene una cierta masa y que por ende también tiene una cierta aceleración, ya sea lineal o gravitacional. Por ejemplo, a ver, veamos. Otra cosa. Antes de... ¿Qué pasa cuando yo, si nos vamos a la definición original, o sea, o a la más abierta, digamos esta, no, yo no tengo una masa, sino que tengo un flujo másico. O sea, es decir, kilogramos por segundo. ¿Qué pasaría? Vamos a definir. Ya no tenemos una masa en kilos, tenemos Ya. un flujo, un fluido, deberíamos medirlo en litros, centímetros cúbicos. Ya, por ejemplo, sí. Pero en términos de unidades solamente. Remitámonos a las unidades nada más para este análisis que les propongo que hagan. Profe, dijo Serían algo de metros fluido, cuadrados dijo algo por de fluido segundo. másico. Flujo másico. Entonces, es como que está midiendo por segundo la cantidad de un fluido de una masa. Sí. Como un Entonces, caudal eso, ¿no? Sí. Un caudal, claro. Sería la energía o trabajo necesario para mover el cuerpo. Tenemos de 1 litro, ¿sería o no, profe? Si quiere lo puede... La idea es que lo veamos de forma másica. ¿Ya? Mira. ¿Qué pasa si a esta definición que está acá con la llave le agregamos el segundo abajo? Lo que tendríamos es kilogramo por metro cuadrado Segundo cúbico. por segundo. En estricto rigor sí, debería ser segundo cúbico. Pero ¿qué tendríamos acá? La cámara me quedó muy arriba. Lo que tendríamos aquí, si se dan cuenta, es que aquí tenemos ¿volumen? Joule, ¿cierto? Seguimos teniendo la definición de Joule. Y nos quedaría simplemente dividido por segundo. Esta nueva unidad que acabo de definir aquí, esta unidad, tiene nombre y apellido, y es el watt. El watt es unidad de potencia. Nosotros tenemos lo que es la energía. La energía es la fuerza necesaria para mover un cierto cuerpo, ¿cierto? Para mover un cierto cuerpo una cierta distancia. Eso nos da energía. Pero ¿qué pasa cuando yo no necesariamente no voy a aplicar la energía de golpe, sino que la voy a ir aplicando de a poco? Voy a tener un flujo energético. Entonces,
para poder entregar una definición buena de lo que es eso, normalmente, y esto ocurre mucho en mecánica, y asumo que a ustedes les ha ocurrido en sus trabajos, es que nosotros tenemos que trabajar con potencia. A lo mejor no ven mucho el Joule en sus respectivos trabajos, pero sí posiblemente vean el Watt. Y es porque uno trabaja, ¿cierto?, en términos, trabaja normalmente en términos de flujos, por ejemplo, de un fluido, y no necesariamente en la masa, con la masa única del mismo fluido. A pesar de que también se puede hacer un análisis por ese lado, pero la verdad es que lo importante viene siendo esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, lo importante es que ustedes tengan en consideración estos dos elementos, que tenemos unidades de Joule para medir energía y tenemos Joule por segundo, que es para medir potencia, ¿ya? Cuando usted ve un artículo electrónico que dice, no, esto tiene un consumo de 4,5 kilowatts, ¿ya? Lo que nos está diciendo es que ese aparato consume 4.500 joules por segundo. Si lo podemos traducir, ¿cierto? El equivalente a mover un cuerpo, ¿cierto?, cuya energía sean 4.500 joules. Y hay las distintas combinaciones que ustedes pueden ver. ¿Y en el caso de los motores, profe? Motor de combustión interna, que la potencia viene en HP. Unidad equivalente de potencia, ¿ya? Es solo que el HP es más aplicado a lo que son unidades inglesas, ¿ya? Las unidades inglesas que también vamos a trabajar aquí, vamos a verlas por lo menos y vamos a hacer algunos ejercicios con ellas, tienen cierta equivalencia con las unidades del sistema internacional. Lo importante es que a medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir encontrándonos con esas unidades como por ejemplo el HP o horsepower, para poder definir ¿cierto?, los distintos procesos. Yo creo que varios de ustedes han trabajado ya y han tenido la experiencia, buena o mala, de toparse con algunos instrumentos o los motores de autos que vienen con una ciertas unidades inglesas que a veces confunden un poco y ocultan algo de información. Entonces, cuando nosotros llegue el momento, vamos a ir viendo cada uno de estos elementos para poder definirlos y poder definir bien nuestro sistema termodinámico. ¿Dudas y o consultas con esto que acabamos de nombrar? Profe, yo me quedo claro todo lo del watt, pero lo del flujo másico, ¿cómo se pasó del flujo másico al joule partido por segundo? Porque si yo al joule lo parto, o sea, le quito el segundo, no me queda la misma unidad. ¿Cómo se pasó a eso? Perdón, ¿podrías decir de nuevo eso de quitarle al joule segundos? No. Es que parece que se refiere a lo de la simplificación, profe, de los segundos al cuadrado. Que no hay simplificación de segundos al cuadrado. Lo que pasa es que yo lo que hice fue que al tener un flujo másico aquí, o sea que ya no tengo kilogramos, sino que tengo, pues, sino que al tener kilogramos por segundo, yo pude reagrupar algunos elementos que ya son parte del joule. Y como el segundo me quedó abajo dividiendo, fue que se agrupó esto de esta manera de joule por segundo. Pero es eso. Ah, ya, okay. Excelente.
Entonces, como bien decía su compañero por ahí, existen también lo que son las unidades... Ah, perdón, antes de ir a... Ustedes asumo que han visto las cuentas de la luz, ¿cierto? Y que se habla de un consumo, voy a inventar, consumo de 20 kilowatt hora. Pregunta, ¿ese consumo que se lee ahí es potencia o energía? Es flujo potencia. Potencia. ¿Ya? Es flujo de potencia. ¿Yo puedo hacerlo aquí en el tiro? Ah, no, ya, mucho gracias. Como tiene una unidad de energía con unidad de tiempo, eso es flujo. Ya es flujo, pero... Si solo tuviéramos kilowatt, sería... Se mide en consumo porque la unidad de tiempo debería estar dividiendo para que fuera flujo. Ya, pero a lo que voy es... ¿Es energía o es potencia? Es potencia. Energía. Potencia. Energía. ¿Va? Es potencia. Es potencia, es energía. A ver, Es kilowatt en horas. No es potencia. Energético por hora. por hora, ¿cierto? Ya, si nosotros traducimos kilowatt por una hora, ¿ya? Por ende, esto sería 20, o traduzcámoslo inmediatamente todo completo, 20.000 watts joules por segundo por 3.600 segundos, ¿cierto? Pues lo vamos a cambiar, ¿cierto? Para que por una hora, y para poder eliminar esa hora, yo tengo que traducirlo, ¿cierto? Tengo que simplificarlo o atacarlo por el equivalente, ¿cierto? En la unidad. Entonces, la hora se nos van a ir los segundos, y lo único que nos va a quedar la unidad que aparece ahí como consumo en las cuentas de la luz es unidad de energía. Son 72 mega. De esta manera, porque escriben 20 kilowatt hora, porque es una unidad mucho más atractiva de ver y es mucho más comprensible para el usuario común, ¿cierto? ¿Dudas o consultas con lo que se hizo aquí? Los más puristas termodinámicos en el mundo, si uno les pregunta cuántos tipos de energía hay, van a empezar a sacar un montón de tipos de energía. La energía, ¿cierto?, molecular, energía atómica, energía... Todo tipo de energía yo la puedo
agrupar en 2 o en 3 grupos, dependiendo a quién le pregunte. Esto también fue una introspección grande que tuve que realizar, ¿cierto? En donde nosotros tenemos ciertas formas y ciertos niveles en ciertas agrupaciones de energía. Hay un tipo de energía en el cual todos coinciden. Todos coinciden. No hay libro, no hay apunte que ustedes no encuentren que no digan que esto es un tipo de energía hecho y derecho, ¿cierto? Separado del resto, no hay forma de no reconocerlo. La primera agrupación es el calor, que es lo que algunos de sus compañeros, cuando se les hizo la pregunta de qué tipo de energía, qué es energía, varios dijeron energía térmica. Bueno, energía térmica. Después tenemos los otros elementos, ¿cierto?, de energía, en donde hay autores que dicen, no, el siguiente grupo es sí o sí solito, y es que el segundo grupo es trabajo. ¿Ya? Entonces yo tengo 2 tipos de energía, la que es calor, o sea que es producto de una diferencia térmica, ¿ya? Y tengo trabajo, que es aquella que se define por temas de movimiento de una turbina, movimiento atómico, movimiento de un auto, movimiento, todo lo que sea movimiento de algo, es trabajo. Y aquí viene la discrepancia que ocurre y por qué se genera un tercer grupo, o personas que dicen que hay un tercer grupo, mientras que hay otros que dicen que ese tercer grupo está incluido en el segundo grupo. Y ese tercer grupo, que es medio, que no está tan claro, ¿cierto?, si es que es o no es la energía eléctrica. ¿Ya? La energía eléctrica es un tipo de energía que, obviamente, perdón, no obviamente, es un tipo de energía que depende de el movimiento de electrones, ¿cierto? Que hay una diferencia de voltaje, que es un cuento, pero es movimiento de electrones. Entonces hay gente que dice que como depende de la diferencia del flujo de electrones, es trabajo porque tenemos electrones o elementos moviéndose. Y hay otros que dicen que como los electrones tienen una cierta, un comportamiento medio normal, la energía eléctrica es aparte y yo la tengo que analizar de manera aparte. Para efectos del curso, que asumo que es lo que más de uno iba a preguntar, la energía eléctrica la vamos a considerar como parte del trabajo, ¿ya? Pero es para que sepan que también la podrían dividir, ¿ya?, por temas de, por cómo es lo que ocurre. Y porque hay una forma y hay argumentos para decir que la energía eléctrica podría separarse o considerarse dentro del trabajo, de la energía en términos de trabajo. ¿Ya? Se me dio vuelta. Entonces, si yo puedo definir este tipo de energía, yo voy a ir viendo y yo puedo ir definiendo lo que es nuestro elemento, ¿cierto?, base. Hace escasos minutos, yo les comentaba de que esto iba a depender, ¿cierto?, de la energía que es trabajada o que es comentada para lo que es para lo que es
el sistema termodinámico, ¿ya? Sorpresivamente eso no levantó ninguna ceja, tampoco lo puedo ver porque ninguno tiene la cámara encendida, como se los dije, pero desde la próxima clase sí va a ser exigido. O la foto, ¿cierto? Tipo carnet. Y la palabra sistema termodinámico. ¿Qué creen ustedes o hacia dónde apunta ese concepto? Especialmente cuando terminemos, al momento de terminar todo esto, vamos a ver cómo esto confluye de manera espectacular. Todos estos conceptos que parece que lo estoy tirando al voleo, ¿no es así? ¿Qué creen ustedes, o si es que han escuchado hablar obviamente, de lo que es un sistema termodinámico? Un sistema Profesor, yo creo que es como un sistema de varios cuerpos que intercambian energía entre sí para producir algo. Ya. Sí. Tiene algo de verdad ahí, hay algunas cosillas que limpiar, pero sí, la verdad es que tiene una sensación, ¿cierto?, bastante... ¿Tiene que ver algo con el ciclo de Rankine, algo así? Sí, en realidad el ciclo de Rankine tiene que ver con el sistema, no al revés. ¿Ya? ¿Quién más? Es una energía que funciona mediante, o sea, es como una energía que funciona, o sea, que producida por el calor, no sé si me entiendo. O sea, Ya, entiendo de dónde va, pero ese es otro concepto que lo vamos a hablar como en 3 clases más, o 2, no recuerdo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien le tiene los dibujos animados al niño? Muy bien. Difícil concentrarse. Ya. Sistema, esto van a ser 3... ¿Profe? ¿Ah? Sí. Que mi compañero dijo que iba a ser algo que producía calor, entonces un sistema termodinámico puede ser cualquier cosa o hasta un ser humano, o porque cualquier cosa que produzca calor puede ser un sistema termodinámico, ¿no? Cualquier cosa puede ser sistema termodinámico. Sistema termodinámico es la porción de materia que yo quiero estudiar. Entonces, sistema termodinámico es una porción de materia que quiero estudiar. La pregunta es, ¿cómo el sistema yo lo puedo diferenciar? Ya, dije, esta es la porción. ¿Con quién interactúa el sistema? ¿Con quién creen ustedes que interactúa el sistema? Eso es lo que interactúa. O sea, como quien dice, estamos hablando de 2 clientes, ¿cierto? Uno que es el sistema y hay otro cliente, ¿ya? Y lo que se intercambian es energía en forma de calor o trabajo. Como el dinero que se ¿Con la masa? interactúa Con el con exterior. el exterior, ¿cierto? Muy bien. Que ¿Es el sistema abierto, cerrado o semiabierto? no se me sé, el adelante, tercero. ¿no? Pero sí, va por ahí. Con el medio o los alrededores. La verdad es que esta parte no tiene una forma única de llamarlo, ¿ya? Si ven algún libro, posiblemente cambie esta definición y no hay problema, ¿ya?
y es lo que rodea, con quien interactúa el sistema. ¿Ya? Pero sí hay un término que sí es único, que es la frontera. Y es a través de donde fluye materia o masa, como le quieran decir, o energía, ¿ya? Y que separa el sistema del entorno. Del entorno o alrededores, como le quieran llamar. ¿Ya? Entonces el sistema termodinámico tiene que interactuar, ¿cierto? El sistema es una porción de materia, ¿ya? Acá sí o sí tiene que ser algo material. Puede ser un gas, puede ser un trozo de metal, puede ser aceite, puede ser el cuerpo humano, un auto, el combustible de un auto, lo que sea que yo considere que es relevante para el estudio, ¿ya? Dependiendo de cómo yo piense o cómo yo vea el tema, yo puedo definir uno u otro sistema. Lo importante, y esto sí, quédenselo, guárdenselo bien en la mente, lo importante es que el sistema sea lo más simple para hacer análisis. ¿Ya? Por ejemplo, vamos con un ejemplo. No, pero antes la frontera. Gracias. La frontera puede ser. No la han invitado. La frontera puede ser física o ficticia, digámoslo así. ¿Cómo podría hacerse algo así? Bueno, me doy un flujo, por ejemplo, si estoy hablando de un gas, podría ser un cierto flujo. Ya, yo me voy a dar que son 100 litros por segundo. Bueno, me doy un tiempo de 60 segundos, o un minuto, o una hora. ¿Por qué? Porque para mí es relevante eso, y va a ayudar a poder resolver de mejor manera mi ejercicio. Entonces, no necesariamente la frontera va a ser algo físico, que separe efectivamente esto del ambiente, ¿ya? Del entorno. Y bueno, el entorno es aquello que rodea al sistema. Si el sistema es el cuerpo humano, lo más probable es que el entorno. Entonces yo quiero ver cómo interactúa el sistema, el cuerpo humano, con el aire, cómo se ve afectado por ejemplo, la temperatura de una habitación. Son elementos que uno tiene que tener en consideración y en cuenta cuando uno ve este tipo de cosas. Nosotros hablábamos, ¿cierto?, de la energía, por ejemplo, cuando movíamos un bloque. En estas imágenes, que son de un libro bastante, no vamos a decir simple, pero sí que es un libro de física universitaria, ¿cierto? Estas imágenes nos muestran cómo interactúa una persona con un
cierto bloque, ¿cierto? O un cierto elemento másico y cómo se mueve. Entonces, para mí es relevante el bloque, por supuesto que es relevante porque lo quiero mover. Pero tal vez el análisis más importante no sea necesariamente el bloque. A lo mejor el análisis más relevante es la persona, como podemos ver aquí. La posición de la mano va a darnos más energía o menos energía. Entonces, tal vez el sistema termodinámico relevante aquí no va a ser necesariamente el bloque mismo o el borrador, que creo que es eso, sino que va a ser la persona, cómo pone su mano, cuánta energía le entrega al bloque, poder moverse. ¿Se entiende? Entonces, el concepto de energía y el concepto de sistema, yo lo tengo que aplicar acá para poder dar una buena lectura de la situación que se está viviendo. De nuevo, y esto por favor háganlo, se los pido, que lo vean y lo revisen. Mientras más simple sea el sistema termodinámico elegido, o mejor dicho, mientras más simple sea el análisis matemático que ustedes deban realizar sobre el sistema, mejor la selección de sistema. ¿Ya? Una situación que habíamos conversado anteriormente, la turbina, ¿cierto? Tenemos una entrada de agua, la cual se encuentra, ¿cierto?, fluyendo por una cierta entrada, en donde esta se mueve y producto de la energía cinética que trae, se mueve la turbina, el movimiento va a un generador eléctrico y lo que hacemos es transferir energía, ¿cierto?, por líneas de transmisión. La energía que ustedes ven aquí, ¿cierto? Acá tenemos bastantes sistemas para elegir. Por ejemplo, podríamos ver la turbina. ¿Cuánta energía necesito o cuál es el flujo mínimo de agua que necesito para mover la turbina? ¿Cuánta energía produce la turbina producto del movimiento de un cierto caudal de agua? También podríamos verlo desde el generador eléctrico. ¿Cuánta es la energía que nosotros necesitamos, ¿cierto? O que tenemos que entregarle al sistema de conectado central, por ejemplo, para poder obtener para ser rentables. Mi generador eléctrico tiene una eficiencia de 40%. Yo tengo que entregar 9 gigawatts. La turbina. ¿Cuánta agua tiene que fluir para poder alcanzar ese tema? Entonces, lo que me produzca una respuesta más fácil al problema o a la situación que se me plantea, ese es el sistema que ustedes tienen que seleccionar. El que me entregue la respuesta más sencilla posible. Entonces, también conversábamos y veíamos que esto habíamos visto, ¿cierto?, las unidades, y también teníamos el equivalente al sistema inglés, en donde podemos ver que un joule equivale a 0,738 libras fuerza por pie, considerando, ¿cierto?, la relación másica y la relación de unidades que existe entre un newton y una libra fuerza, y un metro y un pie. ¿Ya? Pregunto, ¿ustedes saben cómo se calcula o cuál es el truco que utilizan para poder calcular la libra fuerza en el sistema inglés? No, profe, yo no la conozco. Ustedes saben que acá
masa por la aceleración, ¿ya? Y eso a mí me genera el Newton, pensando, ¿cierto?, en el sistema internacional. Los ingleses, en cambio, lo que hacen es tener la masa, pero en libras masa, ¿ya? Cuando ellos estamos trabajando en un sistema, van a hablar de libra masa. Y lo multiplican también por la aceleración. Normalmente, la aceleración de gravedad, que para ellos, el sistema internacional, el sistema inglés, tiene un valor de 35,32, si mal no me equivoco, o 32,35, pies por segundos al cuadrado. Como unidad de medida de tiempo. Ahí no hay diferencia. Pero además, ellos lo dividen por un factor de corrección, donde GC tiene exactamente, también tiene las mismas unidades numéricas que este elemento que tenemos aquí. Con la diferencia en que GC tiene unidades de 35,32 pies por segundo al cuadrado, pero además, por libras masa, por libras fuerza. Lo que permite eliminar las unidades que vienen de la aceleración de gravedad, permite eliminar las libras masa y que solamente nos queden las libras fuerza. Entonces, por eso numéricamente, ustedes se van a encontrar mucho en textos o tal vez en sus propios trabajos, numéricamente la libra fuerza es igual a la libra masa. Pero como a la libra fuerza se le hizo este tratamiento que acabo de escribir, es que se consideran distintas. Y por eso es comparable con el Newton aquí, como lo podemos ver, ¿ya? Y bueno, el metro hay que entrar a trabajarlo contra los pies por una cuestión de las unidades de medida que tiene. ¿Ya? Esto es un detalle que tener en consideración. Pipe, soy vecina tuya. Mi prima Melissa creo que está saliendo con mi papá. Me puse a seguir al papá de esta niña a ver si era verdad que estaba saliendo con un año. Israel, ¿puede mutear su micrófono? Gracias. Entonces, también veíamos, ¿cierto?, que nosotros no necesariamente vamos a tener una relación o vamos a aplicar toda la energía de una sola, sino que vamos a tener lo que es el watt, ¿ya? Y que eso nos va a describir la cantidad de joules por segundo que nosotros tenemos, respetando obviamente las mismas unidades de medida que tenemos. Entonces, todo lo antes dicho nos ayuda o nos va a ayudar eventualmente a describir el movimiento y a describir algunos equipos térmicos que funcionan con alta temperatura y que hayan ayudado a la humanidad a lo largo de todo. Tenemos, ¿cierto?, lo que es la máquina de vapor, que funciona, ¿cierto?, agregándole una cierta cantidad de energía térmica, el cual permite el calentamiento de un cierto elemento repositorio con agua, el cual genera un vapor a alta presión que viaja, ¿cierto?, a un pistón, el cual lo mueve. Entonces, cuando el pistón está en una sección, el vapor, como viene a alta presión, viene y lo mueve a un lado, y como sigue fluyendo a alta presión, lo mueve para el otro, y así sucesivamente. Y lo que se genera, ¿cierto?, es que se van generando también despiches, como se denomina, de vapor, para que esto no explote, ¿cierto? Por eso está esta chimenea aquí, y también tenemos esta chimenea acá, por
si acaso también hay que entrar a trabajar. Ahora, este principio se utilizó en otros temas, ¿cierto? Como este de aquí, donde tenemos un depósito con agua, el cual va inyectando ¿cierto?, el movimiento y produciendo el movimiento para poder despichar. De nuevo, tal vez, solo tal vez, uno de los elementos, a lo mejor sería interesante ver cuánta agua necesito para que la máquina de vapor esta llegue de un punto A a un punto B. Tal vez a partir de cuánto carbón necesito para quemar para poder calentar y que el equipo se mueva. Entonces, si se dan cuenta, esa es la gracia. Tal vez para ustedes pueda ser un poco compleja, ¿cierto? Porque en estricto rigor no hay sistemas incorrectos a elegir. Y no lo hay, porque efectivamente yo puedo elegir cualquier elemento que para mí sea interesante. Lo importante, y eso quiero que ustedes se lo lleven, si se van con esto para la casa, me quedo tranquilo. Lo importante es que el sistema que ustedes los cálculos más simples posibles, ¿ya? Y efectivamente, como decía su compañero, nosotros vamos a tener ciertos estándares o tipos de sistema. Vamos a tener un sistema abierto, vamos a tener sistema abierto. Cuando yo produzco o yo tengo intercambio de energía y materia, vamos a tener un sistema cerrado donde hay intercambio de energía, pero no de materia. Y finalmente vamos a tener un sistema aislado donde no hay intercambio de energía o materia. ¿Ya? Entonces, de nuevo, es difícil a lo mejor afrontar este tema como algo que no, desde el punto de vista de que no tengo cómo definir que este tema, cuál sistema es el correcto, porque no hay forma. Lo único es que va a llegar un momento en donde el sistema va a ser más atractivo de analizar que el sistema, que otro sistema que yo pueda tener aquí en su lugar. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con la clase, estimados y distinguidos? Me disculpo desde ya por los problemas que hubieron al principio de la clase, no sé a qué se debieron, primera vez que me pasa, esperemos que sea la última también. Con respecto a la imagen anterior que mostraba de la máquina de vapor, profe. Sí. Porque yo sabía, o sea, no sé, yo no sé si estaré equivocado, pero la energía se transforma, ¿no? ¿Es cierto? No es que obtenemos esto de la nada, se transformó la energía térmica en energía mecánica, esa máquina de agua. Ese va a ser el tópico de la próxima clase. Y hay una pérdida de energía que siempre es lo que se trata de minimizar. En este caso tenemos el vapor perdido ahí. Eso es otro tópico que vamos a tocar en unas 4 clases más con respecto a la segunda ley de la termodinámica y que
¿Es con la entropía y la efectivamente eso que entalpía o usted no, acaba de profe? mencionar. Sí, no lo podría haber dicho mejor. Profe, usted mencionó que mañana no hay clase. No, las canceló la vicerrectoría. Sí. Correos, las clases del 27 y 28 no hay Ni actividades administrativas, por académicas, si para acaso. nada. Oh, Exacto. bueno. ¿Mañana, profe? Se envió Ya. su profesor Andrés al principio, la semana pasada, creo. Ah, no, yo no, La próxima, perdón. yo no tengo esa calendario. Profe, consulta, Bien. es un poquito con el tema de la frontera. ¿Cómo yo puedo imaginar así como las fronteras, por ejemplo, lo que vendría siendo como ejemplo el cuerpo humano y el aire? ¿Cómo me imagino yo esa frontera? Porque aún no logro así como asimilarlo. La epidermis, por ejemplo, cuando yo estoy caminando, ¿cierto? Y empiezo a transpirar, eso hay una frontera acá que empieza a interactuar con el aire. Como el Entonces, límite. la humana es lo que limita, ¿cierto?, el sistema, que es, por ejemplo, el cuerpo humano que está trabajando, hay músculos moviéndose, bueno, en cuarentena no hay mucho, se nota, hay músculos moviéndose, hay respiración, todo lo demás, y también hay inhalación, por ejemplo, y exhalación de aire. Bueno, ese aire yo lo estoy respirando, lo trabajo acá y sale, ¿cierto?, como dióxido de carbono. Entonces, ahí hay una interacción entre el sistema, el cuerpo humano, y el entorno que está trabajando, que es el aire y todo lo que lo rodea. ¿Ya? Obviamente, acá en este curso no va a ser objeto, ¿cierto?, la parte de la biología, pero sí, por ejemplo, que entiendan que yo necesito respirar y que eventualmente yo cuando el cuerpo humano está a una cierta temperatura y cuando interactúa con el ambiente, con el aire del ambiente, sale, ¿cierto?, a una temperatura diferente y localmente tal vez, solo tal vez, puedo calentar el aire, ¿cierto?, con la temperatura corporal. Y también cómo afecta el aire, por ejemplo, al cuerpo humano. Ya, estimados, lo dejamos hasta aquí porque ya su otro profesor, Pavés, ya debe estarlos esperando y extrañando. Así que tengan muy buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. A esta misma hora y por este mismo. No, les voy a mandar el link después. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Profe, chao.